2 letras, una sílaba, y sin embargo, para muchas personas es una de las palabras más difíciles de pronunciar. No. No puedo, no quiero, no esta vez. Palabras tan simples que en teoría no deberían costar nada y que en la práctica pueden generar una ansiedad enorme, una culpa inmediata y una serie de justificaciones interminables para suavizar algo que en el fondo es simplemente una negativa legítima. ¿Por qué nos cuesta tanto decir no? ¿Qué pasa en el cerebro cuando lo intentamos? ¿Y qué podemos hacer para que ese no sea posible, claro y sin que nos destruya por dentro? Eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. Hay personas que dicen sí a casi todo, no porque quieran hacerlo todo lo que aceptan, sino porque decir no se siente demasiado arriesgado, demasiado incómodo, demasiado cargado de posibles consecuencias. Y entonces dicen que sí. Y luego lo cumplen con resentimiento o lo incumplen con culpa o lo cumplen a medias y se sienten mal igualmente. Ninguna opción es buena, pero parece mejor que el momento de incomodidad de haber dicho que no. El círculo vicioso del sí automático. Cada vez que dices que sí cuando quieres decir no, le envías un mensaje a tu cerebro. Mis necesidades son menos importantes que evitar el malestar ajeno. Y ese mensaje se refuerza. Con el tiempo se convierte en una creencia. Y esa creencia se convierte en un patrón tan automático que ni siquiera lo cuestionas. Simplemente dices que sí y te preguntas por qué siempre estás agotada. ¿Por qué el cerebro resiste el no? La neurología de la complacencia. Cuando dices que no a alguien, el cerebro anticipa una posible reacción negativa de esa persona. Y esa anticipación activa el mismo sistema de alarma que activaría una amenaza real. La amígdala, que es la parte del cerebro encargada de detectar peligros, no distingue entre un tigre y el disgusto de alguien que esperaba un sí. El resultado es una respuesta de estrés real ante la idea de decir no. Tensión en el cuerpo, aceleración del corazón, búsqueda urgente de una salida que elimine esa incomodidad. Y la salida más rápida siempre es la misma, ceder y decir que sí. Esto explica por qué decir no es solo una cuestión de querer hacerlo. Es una habilidad que requiere aprender a tolerar esa respuesta de estrés sin dejarse gobernar por ella. Ahora vamos a ver las 4 razones por las que te cuesta decir no. Razón 1. El miedo a decepcionar. Para muchas mujeres, decepcionar a alguien se siente como un fracaso personal, como si tu valor dependiera de que los demás estén contentos contigo. Ese miedo a decepcionar tiene raíces profundas, muchas veces en la infancia, y opera de forma automática mucho antes de que lo puedas racionalizar. Razón 2. La necesidad de ser vista como buena persona. Hay una ecuación implícita muy extendida. Buena persona igual a persona que ayuda siempre, que nunca falla, que está disponible para todos. Dentro de esa ecuación, decir no te saca de la categoría de buena persona. Y eso activa una amenaza de identidad que el cerebro quiere evitar a toda costa.
Razón 3. La incomodidad con el conflicto. Decir no puede generar tensión, y para alguien que ha aprendido que su trabajo es mantener la armonía a su alrededor, esa tensión se siente intolerable. El no se convierte entonces en un lujo que no te puedes permitir porque el coste emocional inmediato parece demasiado alto. Razón 4. La falta de práctica. Decir no es una habilidad y como toda habilidad mejora con la práctica. Si llevas años diciendo que sí por defecto, el no es un músculo atrofiado. No porque no puedas usarlo, sino porque no lo has entrenado. Y los músculos atrofiados duelen cuando empiezas a usarlos. Eso no significa que estés haciendo algo mal, significa que estás aprendiendo. La diferencia entre el no agresivo, el no pasivo y el no asertivo. No todos los noes son iguales y la forma en que dices no importa tanto como el hecho de decirlo. El no agresivo ataca. No pienso hacer eso, déjame en paz. Pone el límite pero daña la relación innecesariamente. El no pasivo evita. Es que no sé, quizás, ya veremos, déjame pensarlo. No dice nada claramente, genera confusión y frustración en ambos lados. El no asertivo es claro, directo y respetuoso al mismo tiempo. No necesita justificaciones largas ni disculpas, pero tampoco hiere. Es simplemente honesto. Entiendo lo que necesitas, pero en este momento no puedo. Gracias por pensar en mí, pero esta vez no voy a poder ser yo. No es algo que quiera hacer. El no asertivo respeta a la otra persona y se respeta a sí mismo. Y con práctica se convierte en la respuesta más natural que tienes. Imagina a Verónica, 41 años, con una reputación en su entorno de ser la persona que siempre dice que sí, siempre disponible, siempre dispuesta, siempre presente para lo que haga falta, hasta que un día se dio cuenta de que su agenda estaba llena de compromisos que no había elegido y vacía de cosas que realmente le importaban. Empezó a practicar el no de a poco, primero en situaciones de bajo riesgo, una invitación que no quería aceptar, una petición pequeña que podía declinar sin grandes consecuencias. Cada pequeño no era incómodo. La culpa llegaba puntual, pero el mundo no se acababa. Con el tiempo algo fue cambiando. No solo en su agenda, que empezó a llenarse de cosas que había elegido, sino en cómo se sentía consigo misma, más entera, más coherente, como alguien que por fin vivía desde sus propias decisiones y no desde el miedo a las reacciones ajenas. ¿Qué puedes hacer esta semana para empezar a entrenar el no? Ejercicio 1. El inventario del sí automático. Durante 3 días, observa cuántas veces dices que sí sin haberlo pensado realmente. No para cambiar nada todavía, solo para ver el patrón. Muchas veces la sola conciencia de cuánto cedemos automáticamente es suficiente para empezar a hacer una pausa antes de responder. Ejercicio 2. La pausa antes de responder. La próxima vez que alguien te pida algo y sientas el impulso automático de decir que sí, prueba esto. No respondas de inmediato. Tómate un momento, aunque sea breve. Respira. Pregúntate si realmente quieres o puedes hacer eso.
y luego responde desde ahí, no desde el reflejo. Ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta es donde empieza la libertad. Ejercicio 3. Un no asertivo esta semana. Elige una situación concreta esta semana donde normalmente dirías que sí por miedo y practica el no asertivo. Claro, directo, sin disculpas excesivas ni justificaciones largas. Observa cómo te sientes antes, durante y después. Y recuerda, la incomodidad que sientes no es una señal de que hiciste algo mal. Es la señal de que estás cambiando algo importante. Cada no que dices desde la honestidad es un sí a algo más importante. Un sí a tu tiempo, a tu energía, a tus prioridades, a la versión de ti que elige conscientemente en lugar de ceder automáticamente. Aprender a decir no te hace menos generosa, te hace más auténtica. Y la generosidad que nace de la autenticidad, del querer de verdad y no del miedo, es la más poderosa y la más duradera que existe. Tu no tiene poder, empieza a usarlo. Si este video te ha dado algo que necesitabas escuchar, suscríbete a Tu Mente Valiente, porque cada semana traigo psicología práctica para mujeres que quieren vivir desde sus propias decisiones. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál es la situación donde más te cuesta decir que no? Me interesa leerte. Y antes de irte, te invito a responder el cuestionario que está disponible en el video. Una pregunta para afianzar lo que vimos hoy. Anímate a responder. Hasta el próximo video.